Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy, primero que nada, quiero comenzar este video deseándoles que todos estén en sus casas con buena salud, ustedes y todos sus familiares estén a salvo y se encuentren bien. Por motivo del coronavirus y el confinamiento que es a nivel mundial, muchos de mis seguidores me han pedido, por favor, panes fáciles, por favor, panes fáciles. Entonces, el mes de mayo lo voy a dedicar a hacer panes fáciles, así como ustedes me lo han pedido. Me encanta que las personas, debido al confinamiento, se hayan volcado a hacer pan. Es impresionante. Es muy difícil conseguir en el supermercado harina de cualquier tipo, levadura o cualquier ingrediente que esté relacionado con la fabricación del pan. ¿Y por qué les digo que me encanta? Porque amasar es una terapia antiestrés. No saben lo beneficioso que es dedicarse a amasar lentamente esa masa con tanto cariño, y después el olor que tenemos en nuestra cocina es una real delicia, y de verdad eso nos relaja, nos calma y nos hace estar en paz en estos momentos que son tan complicados. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un pan muy fácil, poquitos ingredientes, pero muy rico. Un pan de leche hecho en molde. Nos ponemos el delantal porque ya mismo nos vamos a poner a amasar un riquísimo pan de leche. Comenzamos colocando en un bol 500 gramos de harina de trigo de fuerza. Le vas a agregar ahí mismo en el bol 100 gramos de azúcar y 7 gramos de levadura seca. Luego vamos a agregar 300 mililitros de leche tibia. Si soportas la temperatura en tu dedo es porque la temperatura es la correcta. Si la temperatura es muy alta podemos estropear la levadura. Y vas a revolver esto hasta formar una pasta, para luego agregarle 10 gramos de sal e incorporamos la sal a la mezcla. Ya casi tenemos una masa lista y la vamos a volcar sobre la mesa. Y allí vamos a comenzar a amasar hasta que se vaya absorbiendo toda la harina. Si ves que se te pega todavía de las manos, agrega harina de a poquitos. Y amasando vas recogiendo toda la harina que queda sobre la mesa. Y así puedes saber si la masa necesita un poco más de harina. Limpiamos la mesa con una espátula para ir eliminando todos los restos, y si vemos que todavía está un poco pegajosa, le vuelves a agregar un poquitito de harina. Ve siempre agregando la harina de a poco. En este tipo de masas no necesitamos agregar harina en exceso. Hay algunas masas que sí requieren una mesa muy bien enharinada. Pero en el caso de esta masa, no, solamente vamos a ir agregando harina hasta que ella se despegue totalmente de la mesa y de las manos. Ya casi está la masa. Yo la noto un poquitito pegajosa, pero ya no le quiero agregar más harina. Prefiero casi que se quede así a que el pan nos quede seco. Entonces, lo que voy a hacer es bolearla sobre la mesa, haciéndola girar entre la palma de mis manos para alisar esta masa lo más posible y que quede una bolita muy lisa.
y prácticamente se hayan desvanecido todas las arrugas. En un bol voy a colocar un chorrito de aceite, lo voy a esparcir por todo el bol y con ese mismo aceite que quedó en las manos voy a frotar la masa. Recojo la masa de la mesa y la coloco en el bol. La vas a tapar con un plástico y la vas a dejar fermentar de 1 hora a 1 hora y media. Ya en Madrid hace bastante calor y por eso la masa ha fermentado muy bien, pero estuvo 1 hora y media fermentando. Vas a colocar toda la masa sobre la mesa. Como ves que está un poquito pegajosa y la quiero extender, voy a agregar un poquitito de harina para que no se me pegue tanto de la mesa y así poderla extender con facilidad. Se puede apreciar que es una masa muy elástica y directamente con las manos la podemos estirar. Lo que quiero es un rectángulo de masa, nada muy específico, y tiene que ser un poco más grande que el molde. Si para ti es más cómodo estirarlo con rodillo, pues perfectamente lo puedes hacer con rodillo. Yo en esta oportunidad lo preferí hacer con las manos. Y ahora empiezo a enrollar por uno de los laterales. Enrollo y aprieto. A medida que voy enrollando, la voy apretando usando las yemas de los dedos. Ahora, para que quede bien sellada, la puedes rodar un poco sobre la mesa. Y vas a hacer una forma de S con este rollo de masa, y la S tiene que ser del tamaño del molde. El molde ya lo he enmantequillado muy bien por las paredes y el fondo. Si quieres, también le puedes poner un papel de cocina. Colocas allí la S y lo acomodas un poco. Y lo vas a dejar fermentar de 1 hora a 1 hora y media. Se nota claramente que hace bastante más calor en la ciudad de Madrid, porque fíjate cómo me ha crecido el pan. Eso en invierno, la verdad es que no sucede. Vas a pintar todo el pan con un poquito de leche. Y lo vas a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, por aproximadamente 20 o 25 minutos, hasta que esté muy dorado. Y listo. Mira qué belleza de pan de leche hecho en molde. Lo dejas refrescar sobre una rejilla antes de cortarlo.
Y aquí puedes apreciar la miga súper esponjosa de este pan de leche. De verdad que quedó riquísimo. Espero que lo disfrutes mucho. Espero que este video te haya gustado, te haya sido útil. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta. Me puedes seguir por todas estas redes sociales. Es muy importante que compartas este video con toda tu familia y amigos para que así el canal pueda seguir creciendo. Tengo que recordarles que a partir de ahora todos los videos tienen subtítulos en español, inglés, italiano y portugués, por si acaso lo quieres compartir con alguna persona que no habla español y que hable alguno de estos idiomas. Es muy importante que te suscribas al canal porque así puedes saber qué cosas voy a cocinar, si voy a caminar por algún lugar o si voy a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas te dejo por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme. Cuídense mucho y se les quiere. Chao. Hasta el próximo video. Chao.